Algunos han llamado a Belle Gunness, o Hells Belle, la criminal en serie femenina más degenerada de la historia. Se cree que terminó al menos 22 personas en Chicago y LaPorte. Su historia tiene muchos giros y vueltas, pero al final es un misterio. Bienvenidos a el mundo del crimen. Nacida como Brynhild Paule Slater Storseth el 11 de noviembre de 1859 en Sembul, Noruega, era la más joven de 8 hijos. Su familia vivía como inquilina en una pequeña granja, propiedad de la familia Storseth. Desde los 14 años trabajó en granjas vecinas, ordeñando y pastoreando ganado, para ahorrar dinero para el pasaje a América. Cuando fue procesada por inmigración en Castle Garden, en la ciudad de Nueva York, cambió su nombre a Belle y viajó para reunirse con su hermana Nellie en Chicago. Mientras vivía con su hermana y su cuñado, trabajó como empleada doméstica hasta su primer matrimonio con Mads Sorenson de Drammen, Noruega, en 1884. Los Sorenson tenían una casa en Chicago que se quemó. Con el dinero del seguro contra incendios, compraron una tienda de golosinas en Chicago. El negocio también se quemó, y con ese dinero del seguro contra incendios, compraron una nueva casa en Austin Hill. No tenían hijos propios, por lo que se hicieron cargo de los niños adoptivos. 2 niños a su cargo fallecieron a causa de una inflamación del intestino grueso, que puede resultar del envenenamiento. Belle había asegurado a ambos niños, y nuevamente cobraba un cheque del seguro después de cada deceso. Cuando su esposo fallece de una hemorragia cerebral, se determinó que había comprado 2 pólizas de seguro de vida, que se superpusieron el mismo día de su deceso. Belle recaudó dinero de ambas pólizas, la que vencía ese día y la que entregó en vigencia ese día, generando un total de $5,000. Con ese dinero, Belle se mudó a LaPorte, Indiana, donde compró una granja de cerdos. Luego Belle se casó con el viudo Peter Gunness, que vivió con 2 hijas pequeñas en 1902, y la semana siguiente, mientras Peter estaba fuera de la casa, su pequeña hija fallece por causas desconocidas. Peter fallece 8 meses después a causa de una herida en el cráneo. Belle explicó que Peter alcanzó un artículo en un estante alto y un molinillo de salchichas cayó sobre él, rompiéndole el cráneo. El jurado de un forense sospechó la privación de la vida, pero el caso nunca fue juzgado. Una vez más, Belle cobró el dinero del seguro, $3,000 por cada uno. El auge de los anuncios personales y matrimoniales en los periódicos de los Estados Unidos del siglo XIX fue una solución moderna a un problema creciente. Estados Unidos se estaba expandiendo a gran velocidad, y muchas personas que se mudaban a nuevas regiones a menudo eran hombres solteros. Belle aprovechó este fenómeno y comenzó a colocar anuncios de matrimonio en los periódicos en idioma noruego del Medio Oeste, a saber, Scandinavian, Minneapolis Tinde y Decora Posten. Uno de sus anuncios fue respondido por un granjero de Wisconsin, Henry Gurholt. Después de viajar a LaPorte, Gurholt escribió a su familia que le gustaba la granja, gozaba de buena salud y les pidió que le enviaran patatas de siembra. Cuando no supieron nada de él, después de esa carta inicial, la familia se puso en contacto con Gunness y les dijeron que Gurholt se había ido con comerciantes de caballos a Chicago. John Moe, de Minnesota, también respondió un anuncio en 1906, después de haber retirado una gran cantidad de efectivo de su cuenta bancaria, y nunca más se supo de él. Un carpintero que trabajaba por cuenta propia para Belle observó que el baúl de Moe estaba en la casa de Belle, junto con más de una docena. El 28 de abril de 1908, el viejo enemigo de Belle atacó de nuevo, y esta vez Belle no sobrevivió para cobrar el seguro. El martes por la mañana la granja ardió hasta los cimientos. Ashley Helgelien se puso en contacto con la policía de LaPorte, quien había encontrado correspondencia entre su hermano, Andrew, un granjero noruego de Aberdeen, Dakota del Sur. Las cartas incluían las demandas de Belle para que fuera a LaPorte, que trajera dinero y mantuviera la mudanza en secreto. Una visita posterior a la granja de Gunness por parte de Helgelien condujo al descubrimiento de depresiones suaves en lo que se había convertido en un corral de cerdos. Después de excavar en una de las depresiones, se encontró un saco que contenía 2 manos, 2 pies y una cabeza. Estos fueron rápidamente reconocidos por Helgelien,
como los dos de su hermano. Eso llevó a las autoridades a docenas de tales depresiones desplomadas y más excavaciones, que arrojaron muchos sacos que contenían todo tipo de restos humanos, a menudo con carne suelta que goteaba como gelatina. Citando al Chicago Inter-Ocean, Lucas Reilly señaló que los huesos habían sido aplastados en los extremos, como si hubieran sido golpeados con un martillo, después de haber sido desmembrados, y que se les hubiera esparcido cal viva por las caras, y se les hubiera metido en las orejas. Las autoridades desenterraron los cuerpos de una mujer adulta sin cabeza, inicialmente identificada como Belle Gones, y 3 niños más. Investigaciones posteriores desenterraron los restos parciales de 13 personas más, después de encontrar tantas partes de cuerpos humanos el primer día, y luego el segundo día. La policía dejó de contar. Mientras tanto, la noticia se había difundido, y miles de personas de todo el país habían llegado para ver la excavación. La cobertura de noticias de los crímenes en masa invitó a las familias a investigar desesperadamente por localizar a los hombres que habían desaparecido, pero la mayoría de los restos nunca pudieron ser identificados. Ray Lamphere era un jornalero de Bell y un amante intermitente. En noviembre de 1908 fue declarado culpable de incendio premeditado. En relación con el incendio, Lamphere confesó que Bell había colocado anuncios que buscaba compañía masculina, solo para privarlos de la vida, robando a los hombres que respondían y la visitaban en la granja. Lamphere también afirmó que el cuerpo se creía que era de Bell. Era de hecho una víctima del crimen, elegida para engañar a los investigadores. El hermano de una víctima le había advertido a Bell que vendría por ella, y esta visita inminente la motivó a destruir la casa, fingir su propia muerte y huir. Cuando arrestaron a Lamphere, vestía el abrigo de John Moe y el reloj de Henry Urholt. Según Bruce Johnson, investigador local, historiador del condado y narrador del documental The Gones Mystery, Lamphere esperaba casarse con Bell y convertirse en socio de la granja. En enero de 1908, cuando Andrew Helgelien llegó para visitar a Bell, Ray se puso celoso de Andrew. Después de 2 semanas con Bell, Andrew le enviaron dinero desde su cuenta bancaria en Aberdeen al First National Bank en LaPorte. Andrew y Bell fueron al banco. Bell se aseguró de llevarlo todo en efectivo. Andrew se fue al día siguiente. Cuando no regresó a casa, su hermano se preocupó. Fue entonces cuando Hasley encontró las cartas de Andrew de Bell. La historia se vuelve turbia a partir de aquí. Lamphere hizo otra confesión en la que dijo que privó a Bell. Las inconsistencias de las 2 confesiones y la vida o el deceso de Belle Gones siguen siendo un misterio. No obstante, Bell fue declarada muerta, a pesar de que el médico que realizó la autopsia testificó que el cuerpo sin cabeza era más bajo y delgado que Bell. Los avistamientos informados de Bell continuaron mucho después de su supuesto fallecimiento, y la granja Gones pronto se convirtió en una atracción turística. Se pensó que quizás era una mujer de Los Ángeles llamada Esther Carlson, que falleció mientras esperaba el juicio por los cargos de haber terminado a su empleador, pero esta conexión ha sido refutada. Hoy, el Museo de la Sociedad Histórica del Condado de LaPorte tiene una exhibición permanente de Gones. Belle Gones ha sido tema de baladas musicales, una película del 2004, Method, y en el 2017, un podcast sobre crímenes reales, My Favorite Murder, The Farm. Una película del 2021, está basada en la historia de su deceso de Bell, de la cual sigue siendo un misterio. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.